¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Tres temas esta mañana, si me lo permiten. Dos de ellos, continuación de lo que esgrimíamos el día de ayer por la noche, pero que han ido generando carnita, que han ido generando nota y que vale la pena, me parece, profundizarlo. El caso de los haitianos en esta manifestación a favor de Santiago Taboada y los nombres, la lista, los nombres del caso Imstein y lo que hay detrás de este apellido, del apellido de su pareja, que también ya está detenida desde hace rato, ya está condenada, y el vínculo directo con el Mossad, algo que durante mucho tiempo diversos medios de comunicación quisieron venderlo como una actitud conspiranoica, pero que ahora conforme se dan a conocer los nombres, que ese es uno de los puntos muy importantes que al darse a conocer este tipo de nombres, este tipo de personajes, comienzas a jalar los hilos y comienzas a unir las diversas historias que te llevan precisamente a la macro criminalidad, esa macro criminalidad que aunque no le guste reconocer a muchas personas por el miedo que puede generar, es la que gobierna al planeta. Pero bueno, comencemos entonces con esta encuesta que se da a conocer. Ya les he dicho en otras ocasiones, no soy fan de las encuestas ni mucho menos, pero hay que estarlas analizando muy bien, sobre todo en todo este contexto, en toda esta vorágine de guerra sucia, de mentiras, de señalamientos, de disputa de números, de datos, interpretaciones de la realidad. Tristemente, la verdad ha sido desplazada por la interpretación y nos topamos muchas veces con que creemos lo que va acorde con lo que pensamos y no con lo que es. Y esto lo vemos, bueno, Twitter o X es una arena constante de esta historia. Y por eso es importante darle cierto seguimiento a encuestas serias que nos van a ayudar a ir estructurando lo que es este parte, no definitorio, pero sí parte el escenario electoral que tendrá lugar en unos 5 meses a más tardar. La encuesta es del Financiero, es de Alejandro Moreno. Yo conozco a una persona que ha trabajado muy de cerca con Alejandro Moreno y más allá de que puedes estar de acuerdo o no con la línea editorial del Financiero, con algunos trabajos que se han hecho a favor de ciertos personajes, la realidad es que Alejandro Moreno es un hombre que eh, tiene un nombre ya dentro del tema de las estadísticas, de los números, de las encuestas. Y él presenta esta encuesta titulada Preferencias electorales en la contienda presidencial y da una ventaja de 22% de Claudia Sheinbaum sobre Xochitl Gálvez. Hay mucho que interpretar detrás de estos números. Primero, esta encuesta va acorde con las que hemos visto durante los últimos, ¿qué les gusta? 6 meses, más o menos, de diferentes medios, de diferentes estilos, de diferentes trincheras, con excepción solamente de una, que es la que patrocinan los panistas. El resto, todo mundo le da una ventaja mínima de 20 puntos, 25, incluso hasta 50 puntos a Claudia Sheinbaum. Y hay varios datos que vale la pena, por supuesto, mencionar. Por ejemplo, en el caso de Sheinbaum, cómo ha ido creciendo desde que iniciaron precisamente este control numérico. En octubre tenía 46% contra 28% de Galvez. Para el mes de noviembre ya traía 50 esta Sheinbaum contra 31 de Galvez, que es su mejor momento. Y después viene el 52 a favor de Sheinbaum para arrancar, para finalizar el año en diciembre, contra 30 de Galvez. Es decir, Sheinbaum va creciendo, ganó 6 puntos de octubre a diciembre, mientras que Xochitl Gálvez había ganado 3 y después perdió 1. ¿Cómo va Movimiento Ciudadano? A quien usted guste colocar ahí, únicamente titula alguien de MC 7%. Y el número que me gustaría platicar y dilucidar con ustedes es el de los indecisos. Ese número, según esta encuesta, se enfoca en el 11%, va de la mano con las otras que le menciono,
que colocan entre un 15, un 11, la mayor tal vez un 18, 20%, pero todas ellas han mostrado ya una tendencia a la baja en este rubro. Es decir, cada día hay más gente que ha decidido qué va a hacer ese día del 2 de junio, y los números se enfocan a que han decidido su voto a favor de Xóchitl Gálvez. En este caso son 11% de indecisos. Dice Xóchitl Gálvez que si todo mundo sale a votar y los indecisos, al tener este número de indecisos, se inclinan hacia ella, ella gana. Bueno, en este ejercicio no, en este ejercicio Xóchitl Gálvez quedaría 10 puntos abajo, incluso ni aunque MC se diera a favor de Xóchitl Gálvez en este momento, Xóchitl Gálvez alcanzaría a Claudia Sheinbaum en los números. Pero hay otros puntos que vale la pena comentar. Parte de la campaña de Xóchitl Gálvez, incluso respaldada por Javier Lozano, por Carlos Alarraqui, por Guadalupe Loaesa, por este grupúsculo, ¿no? De la derecha, esta élite que vive ahí en su jardín lleno de flores, de rosas y demás, que toman el té al estilo de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, ellos insisten, incluso Marco Cortés también lo ha dicho, ¿no? Kenia López Rabadán, en fin, lo han comentado. Mucho de los números de Xochitl se debe a que la gente no la conoce. Bueno, esta encuesta, híjole, no va por ahí. Esta encuesta señala que sí hay un conocimiento sobre sobre Xochitl Gálvez. Sí existe un conocimiento claro sobre esta candidata. Estamos hablando precisamente de que hay un porcentaje mayoritario que conoce precisamente a Xóchitl Gálvez. No es el 50% que dice ella que la desconoce, ¿no? Hay un número importante de gente que sí la conoce, y aquí el número es los negativos. Los negativos de Xóchitl Gálvez van creciendo. Tenía 42% en el mes de octubre, 51% en noviembre, 50% en diciembre. Bueno, le ganó un punto, pero los de Sheinbaum van para arriba, desde 46%, desde 30% favorable, después 35% y baja un punto también en diciembre. Pero ese dato, que es el que quiero compartir con ustedes, analizarlo, bueno, que ya en parte hacíamos este análisis, y que sin duda alguna nos tiene que llevar a entender, porque hoy por la mañana, eh, Ciro Gómez Leiva en su programa, pues lanzaba la pregunta, ¿no? Por qué razón Xóchitl Gálvez no ha ido creciendo? ¿Por qué razón Xóchitl Gálvez no crece, en pocas palabras? Y ese es un punto muy interesante, pero muy interesante. Xóchitl Gálvez no crece porque su campaña es muy mala, es extremadamente mala. Es una campaña que no le dice nada a la ciudadanía, que no le ofrece nada a la ciudadanía. Es una campaña, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, totalmente hueca, totalmente improvisada, totalmente anquilosada. Es una campaña que se quedó atrapada en el año 2000. Es una campaña que le apuesta a la denostación y al error del otro en lugar de la propuesta o de crear una imagen sólida. Hasta ahora Xóchitl Gálvez, con estos videos que ha estado subiendo, intenta posicionarse en diferentes causas, pero aquí lo que arrastra Xóchitl Gálvez es el tremendo desprestigio de los partidos que le están respaldando. El caso concreto del PRI y del PAN. Son dos partidos extremadamente mal vistos por la ciudadanía, sobre todo el priismo, y por lo tanto, por más que pudiera intentar hacer Xóchitl Gálvez, la realidad es que tarde o temprano esas dos piedras lo van a jalar hacia abajo. Si de por sí entonces tenemos una fórmula, pues que en definitiva arroja estos números, ¿no? Una muy mala candidata, con partidos desprestigiados y una muy mala campaña. El 92% de la ciudadanía tiene conocimiento de Xóchitl Gálvez, 92%. Y de ese 92%, pues quedamos entonces que el número de personas que tiene una opinión desfavorable, pues es alta. Es alta tristemente para Xóchitl Gálvez. Y bueno, veíamos el tono de voz, ¿no? De Gómez Leiva, ¿no? Totalmente lacónico, triste, preocupado, meditabundo, el por qué Xochitl no creció. A mí me parece que la respuesta ya se las dábamos, pero aparte de todo también por un desconocimiento total del votante. Hay un desconocimiento total
del mexicano y mexicana a pie se les ha dicho hasta el cansancio, pero están en su negacionismo, están ensimismados, están cerrados y por lo tanto ahí están los resultados. 32%, no, 50%, 50% es la opinión desfavorable, es decir, 92% conoce a Xochitl, 50%, 50% tiene una opinión negativa de ella. Ese es en torno a esta encuesta, entrando de lleno, por supuesto, es decir, que Xochitl, es decir, que Claudia Sheinbaum, perdóneme usted el descontrol, lo que tiene que hacer es enfocarse, lo dijimos, en presentar las mejores opciones, los mejores candidatos para consolidar el plan C. Eso es lo que tiene que hacer Claudia Sheinbaum. Ya no darle tanta bola a Xochitl Gálvez, sino realmente consolidar el plan C, convenciendo al votante. No se vale que digan, pues mira, como no hay otra opción, tienes que votar por Morena. Y si no votas por Morena, entonces no quieres al país. No, no, no. Yo estoy convencido que los partidos tienen que convencerte, tienen que hacerte que tú estés yendo a votar seguro de que estás tomando la mejor decisión y no porque enfrente estén de la patada, sino porque lo que te está ofreciendo en este momento Morena es la mejor opción. Es eso me parece que Claudia Sheinbaum tiene que concentrarse y tiene que aprender a venderlo para que la ciudadanía en masa salga a votar por ella, salga a votar por su proyecto, apoyarse, por supuesto, en la enorme popularidad que tiene Andrés Manuel López Obrador, claro, sacar raja también de la carencia de una oposición, pero a través del convencimiento y no precisamente de la ausencia de competidores. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo en ese punto. Creo que es ahí donde en este momento Sheinbaum tiene que centrarse. Oiga, y pasando a lo que es la campaña política, de verdad, qué miserables son los integrantes, este señor Panito Ponce, eh, Rojo de la Vega, esta legisladora, el equipo de campaña de Santiago Taboada, de verdad, qué miserables, porque además de explotar las carencias de un grupo vulnerable, ¿no? De explotar a un grupo que ha sido defenestrado durante todos estos años, que es visto de mala forma por muchas personas, que es abandonado muchas veces, que es víctima del crimen organizado, como son los migrantes, pues ahora resulta que fueron sembrados, es decir, no tienen ni siquiera el coraje, no tienen ni siquiera el carácter para aceptar sus responsabilidades y prefieren echarle la culpa al reportero que dio a conocer esta nota, el caso concreto de David Santiago de Expansión, a quien su servidor tuvo, pues lo conocido durante mucho tiempo y le puedo garantizar que más allá de que puedas opinar o no igual que él en materia política, es un buen reportero y es un reportero honesto, que no anda con ese tipo de cosas. Entonces, sí me parece que el PAN que tanto sale a cuestionar al presidente de la República, que desde la mañanera se agrede al periodismo, pues ahora lance esta campaña de linchamiento en contra de alguien que simple y llanamente hizo su trabajo, porque es nota el hecho de ver a un grupo de haitianos migrantes que están en México ahí abandonados, literalmente, ¿no? A los que se les da una playera del PAN, una banderita del PAN y van a un cierre de campaña para llenar huecos. Y lo más lamentable de gente como Fernando Belauzarán también es que le echen la culpa a un reportero cuando la misma gente del PAN se tomó fotos con los haitianos, cuando la misma gente del PAN estuvo en comunicación con la gente con los migrantes, la gente de Santiago Taboada. Pero esa es la oposición en la Ciudad de México. Eso es lo que representa Santiago Taboada. Gente que no asume su responsabilidad, gente que normaliza el conflicto de interés, gente que normaliza la corrupción, gente que normaliza la explotación, gente que normaliza el abuso porque provienen de una casta, y me voy a robar la palabra de mi ley porque mi ley no tiene por qué quedársela, a una casta, a una élite, ajá, que durante años se ha enriquecido con una conducta y una estrategia caciquil, para la cual la mayoría de nosotros somos desechables y nos ven por encima del hombro. Para ellos es normal que se haya puesto a estos migrantes y que cuando explota la bomba, la culpa es de quien lo denunció. Eso es el Partido Acción Nacional en la Ciudad de México y particularmente esos son los Ocean, este grupo que domina en este momento temporalmente al PAN y al que pertenece precisamente el junior llamado Santiago Taboada. Ahora, hay gente que me ha contestado y me ha dicho, a ver, Jesús, sí, pero también Morena.
Supongamos que sea cierto que yo tengo dudas de las fotografías que me han compartido. Les soy muy honesto. Hay algunas que para mí son fake, pero supongamos que Morena también lo hubiera hecho, está mal. Y si Morena lo hubiera hecho, también estaría mal. Entonces, ¿por qué el PAN lo replica? Si el PAN sabe que está mal, ¿por qué lo vuelve a hacer? ¿Sí me entiendes? O sea, el PAN se está justificando de una manera verdaderamente vergonzosa, ¿no? A tal grado que, bueno, los memes también ya están en una primera instancia recordando ese capítulo de Los Simpson en donde Bart Simpson, ¿no? Es acusado de hacer una serie de travesuras cuando en realidad las hace una amiga de él que resulta ser la hija del reverendo Alegría, y que cuando lo descubren, el reverendo Alegría dice, claro, piénsenlo, ¿qué fue lo que pasó aquí? Bart, de una u otra manera, trasladó su cuarto al de mi hija para poderle inculpar. Cuando todo el mundo se le queda viendo con cara de qué me estás hablando, dice, hombre, usen la imaginación. Así están los panistas. Así de lamentables están los panistas en este tema. Oiga, y para cerrar, por supuesto, esta interesante convivencia con usted, no charla, con ustedes, su presencia, que es lo que es realmente interesante, quisiera profundizar un poco sobre el tema de este señor Einstein y lo que se dio a conocer el día de ayer con esta lista, sobre todo, insisto, además, no más allá, además del tráfico de personas, del abuso sexual, de la trata, que es un delito de lo más bestial que existe. Yo creo que es más grave todavía que el narcotráfico, si me lo permite, porque en el caso de la trata, digo, el narco también comete ese tipo de actos ya, pero en el caso del consumo, por ejemplo, tú estás abusando de menores de edad y lo sabes. Tú estás agrediendo a un niño o una niña y lo sabes. Eres una persona totalmente inhumana. Eres una persona criminal. Eres peor tú como consumidor. Es cierto que el que te la provee por lo regular explota su miseria o la secuestra, pero ¿cómo es posible que tú seas capaz, seas quien seas, de violentar a un menor o a una menor? Y lo peor, cuando te das cuenta que son líderes mundiales, como el caso de Bill Clinton, un personaje al que ya se había acusado en alguna ocasión de tener problemas para controlar cuestiones sexuales, y un tipo que fue presidente de los Estados Unidos. Supongamos que no hizo nada, ¿no? Que lo que se dice ahí es que no llegó a tener esa relación, que obviamente yo lo dudo. Era amigo de un tipo que traficaba niños, que explotaba sexualmente menores. ¿Cómo puede serlo? Porque, perdón, es como todos los que ahora han salido a decir, no, pues yo nada más lo conocí de vista, no. Tú sabías lo que hacía, porque en esas élites sabes perfectamente lo que hacen. Y muchos han aceptado, de hecho, lamento haberlo conocido, lamento haber estado cerca de él, lamento no haber dicho nada, ajá, de los rumores que escuché. Sí. Pero otros se han querido lavar las manos cuando sabían perfectamente lo que pasaba en esa isla. Bueno, el avión se llamaba perversamente Lolita, ¿no? Imagínense nada más. Entonces estamos hablando del príncipe Andrés, por ejemplo, un hombre con poder, un hombre con privilegios, un hombre que lo tiene todo. Estamos hablando de líderes mundiales, Stephen Hopkins, un hombre brillante. Ajá. Estamos hablando de personas que tuvieron el control, y eso va por ahí mi comentario, que parte de un posteo que hizo el maestro Christian Nader, en donde dice que no es solo la lista de Einstein o de Maxwell, de Ghislaine Maxwell, es un proyecto del ente sionista y genocida de Israel, mecanismo de chantaje ante cualquier amenaza hacia el ente y su lobby en suelo estadounidense. Recuerda que la familia de Jan Ludwig Hosh, es decir, Maxwell, ha estado al servicio del ente desde antes del 48, cuando aquel sujeto traficaba armas para armar a los terroristas de Ingun y Leí, sin mencionar lavado de dinero, explotación sexual, tráfico de drogas, etcétera. A cambio, precisamente, sus servicios le pagaron con el control del Paskin Mirror, el cual fungía como herramienta de propaganda sionista en suelo británico. Y es ahí cuando entonces te das a la tarea, ¿no?, de buscar quiénes eran estos sujetos, quiénes era la familia Maxwell, por ejemplo, y te encuentras, pues sí, efectivamente, la relación de Robert Maxwell, quien murió el 5 de noviembre de 1991, su yate, significativamente llamado Lady Ghislaine, que es su hija, navegaba por aguas Canarias cuando el magnate cayó al mar.
El juez declaró muerte accidental, pero quedó de forma inevitable la sospecha de un asesinato. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿cómo no sospechar cuando se supo que Maxwell había robado más de 400 millones de libras del fondo de pensiones de sus empleados y que había trabajado para el MI5 británico, para el Mossad israelí y la KGB soviética? El Foreign Office lo calificó como triple agente. Imagínense, tuvo un funeral de Estado en Jerusalén, hizo más por Israel de lo que puedo decir, afirmó el entonces primer ministro Isaac Shamir, y dos de los hijos de Maxwell, Ian y Kevin, fueron juzgados, fueron absueltos por los fraudes del magnate difunto, y esta familia efectivamente tiene un vínculo directo con lo que fue el Mossad, con lo que es, perdóname, el Mossad, y en donde encaja lo que brillantemente expone el maestro Christian Nader. Se maneja, vea usted, por ejemplo, a quienes citaba el señor Einstein precisamente en su isla. Hay de todo tipo de personajes, entre ellos, por supuesto, pues nada más ni nada menos que a Alan, este hombre, permítame un segundito, es que le estoy buscando el nombre, aquí está, Alan Dershowitz, elegido para representar a Israel ante la Corte Internacional de Justicia por acciones de genocidio. Bueno, en los documentos revelados por el caso Einstein lo mencionan que una niña fue obligada a tener sexo en repetidas ocasiones con este defensor del sionismo. Incluso se da cuenta también que en un momento se filtraron documentos en donde revelaron que el financista había programado encuentros con altos funcionarios de la Casa Blanca, entre los que se encuentran el actual director de la CIA y el ex asesor gubernamental y con personalidades destacadas de Washington. En ese momento, los documentos consistentes en correos electrónicos y agendas del multimillonario fueron publicados por el Wall Street Journal, y si bien no se aclaraban los motivos de las reuniones, pues estamos hablando de personajes de primer nivel, de personajes que marcaban la agenda norteamericana. Estamos hablando desde, insisto, el director de la CIA en ese momento, gente cercana al propio eh, Barack Obama, así como también del gobierno de Donald Trump. Hay una declaración del investigador Wayne Madsen, que era espía de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que alega, fíjese bien, que los más altos escalones de la estructura política del espionaje de Israel forman parte prominente del círculo de asociados y amigos de Einstein. Madsen arguye que el uso de chantaje sexual por las agencias de espionaje son operaciones muy añejas, pero que el uso de menores en los casos de trampas de miel, así les llama, son prácticamente exclusividad del Mossad. Así que ahí tiene usted precisamente lo que bien señala el maestro Nader, que le quisimos dar un cierto seguimiento, ¿no? En torno a que esta isla, a que estas relaciones con estos altos funcionarios de la política norteamericana, empresarios, artistas, jugaban parte de una forma de chantajear, de controlar, porque al tener información, tú controlas la vida de las personas. Hay una frase que se la escuché en una entrevista a Manlio Fabio Beltrones, ¿no? Cuando hablábamos después del gobierno, cuando gana Felipe Calderón Hinojosa, gana, entre comillas, ¿no? Cuando cometen este fraude en contra de López Obrador, usted sabe que Manlio Fabio Beltrones fue un jugador determinante para que Calderón tomara el control, bueno, pudiera asumir la presidencia y pudiera gobernar de cierta manera, ¿no? Gobernar. Beltrones dijo algo muy particular cuando se le preguntó sobre su relación con Calderón, y él decía, porque mucha gente decía que Beltrones es el vicepresidente de este país, ¿no? Desde el poder legislativo, y él comentó que información era poder. Esa fue su respuesta enigmática que nos dio en ese momento. Información es poder y te permite negociar de muchas formas. Y no olvidemos que Beltrones pues se había formado en el CISEN también, ¿no? Y tenía la escuela de la Dirección Federal de Seguridad. Bueno, esto también es lo que hace el Mossad, explotando precisamente a este tipo de criminales que no son ningunas palomitas blancas, ni mucho menos, ¿no? Gente que tiene este tipo de, no sé cómo llamarlos, que comete este tipo de delitos, porque para mí son criminales, ¿no? Que sienten algún tipo de placer relacionándose con menores de edad y que después los chantajea para poder mantenerlos dentro del huacal de los intereses de Israel. ¿Qué le parece toda esta historia? Ahí tiene las tres por esta mañana y por supuesto nos vemos al ratito. Si les gustó el video, pulgar arriba, ya lo sabe, déjenos su comentario,
Dele like, por supuesto, dele a la campanita y con base en sus posibilidades, échenos el super chat, el super gracias. Si no, hombre, con la visualización orgánica es más que suficiente. Y bueno, lo prometido es deuda, ya ven, ya saqué la gris con el símbolo negro de Batman. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Nos vemos por la noche.